En el marco de la celebración del Bicentenario, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica presenta Perspectivas, Democracia Bicentenaria, que tiene como objetivo exponer ante nuestros agremiados y la población en general a los candidatos a la presidencia de la República, desde su perfil y visión política. Nuestro compromiso nos lleva a entregarles esta edición de Perspectivas. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un trabajo extraordinario que le ofrece el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR. Hoy estamos haciendo la última entrevista de esta maratón con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y bueno, es un gusto presentarles el perfil de don Óscar Campos Chavarría. ¿Cómo está, don Óscar? Muchas gracias. Aquí estamos, al pie del cañón. Don Óscar, cuénteme, ¿cómo era la Costa Rica bicentenaria que le vio a usted nacer por allá de un 13 de mayo? 13 de mayo del 1958, yo nací en un lugarcito que se llama Pilangosta, de la comunidad de Ojancha, Nicoya, en Guanacaste. Una finca rural, era una finca... Y era una historia linda, ¿verdad? Porque íbamos a la escuela, habían varias fincas y de todas las fincas íbamos saliendo todos caminando por los porcheros, ¿verdad? No íbamos hasta la calle, sino que íbamos por los porcheros por dentro, decíamos, para ir a la escuela. Todos íbamos descalzos, ¿verdad? Yo fui a la escuela a los 6 años descalzos y después, pues esa escuela era una escuelita en donde habían 2 maestros para dar los 6 grados. Y nosotros tuvimos 3 maestros que marcaron mucho la vida nuestra, que fue Alonso Solano, Matías Hernández y don José Ángel Vázquez. José Ángel Vázquez y don Alonso ya murieron. Matías Hernández sigue tan nuevo como cuando yo lo conocí. ¿En serio? Y era una Costa Rica muy linda, era una Costa Rica en donde nosotros íbamos a la escuela y en las tardes nos juntábamos todos los vecinos de las finquitas, ¿verdad? Porque eran fincas, estaban distantes, una de otra estaba, qué sé yo, a 800 metros o algo así. Entonces nos juntábamos y en las épocas de luna nos íbamos a jugar a los pajeros de arroz, jugábamos fútbol de noche con la luna, imagina usted. Éramos malillos para jugar de día, ahora de noche, ¿cómo se imagina usted? Pero bueno, era una forma, vivíamos una vida sin malicia, una vida muy sana, muy linda, muy de trabajo. Nosotros nos levantábamos antes de ir a la escuela, teníamos que trabajar, ir a arriar las vacas, llevar los terneros, amamantar para que nuestras hermanas ordeñaran. A las 6:30 estaba el ordeño listo, dejábamos la leche lista, las hermanas y nosotros nos íbamos ya para la escuela. Y después regresábamos a integrarnos otra vez al trabajo. Las mujeres a dedicarse a la casa y nosotros los varones regresábamos y yo soy el 7º de 11 hermanos. Ya soy yo, sí. Sí, y regresábamos a la casa y nos poníamos al trabajo, ¿verdad? En el caso de los más chiquitillos íbamos a dejar café, a dejar almuerzos, a ayudar a jalar caña, a despuntar caña, a sacar cogollo de la caña para el ganado, a deshiervar arroz o a botar monte de arroz o a la milpa. Y entonces siempre teníamos, ya más en la época de diciembre, ir a arrancar frijoles. ¿Usted le predestinaba al arroz desde muy niño entonces? Sí, nosotros, yo desde muy pequeño nos involucramos mucho en las siembras en la siembra de maíz, en la siembra de frijoles y arroz. Ahora que digo maíz, me hizo gracia porque un día de estos fuimos a la zona de Pocosí y hay agricultores allá que trabajan mucho con semillas criollas. Entonces yo le pedí que nosotros queríamos que nos sacaran un saco de maíz amarillo criollo para, qué rico, ¿eh? Sí, para dar semillas. No les traje mazorcas hoy, bueno, ya me estoy debiéndoles una mazorca. Siempre nos gusta llevar unas mazorcas de maíz para que la gente sepa qué es el maíz. Y quiero decirle que gente muy cercana mía, gente de campo, por supuesto de la zona hortícola, le di una mazorca y me dice, bueno, ¿y cómo se siembra la mazorca? Así. Le digo yo, no, la mazorca se desgrana, lo que se siembran son los granitos.
Ellos creían que les iba a sembrar la mazorca entera. Bueno, ¿Qué fue aquello? sí, eso es importante. Son de las cosas que nosotros, pues para nosotros los aprendimos muy pequeños. Nosotros muy pequeños nos enseñaron a ensillar una bestia, a enyugar unos bueyes, a cargar una carreta de caña, a arrollar bagazo, teníamos un trapiche y entonces siempre cuando hay trapiche, ganadería y agricultura. agricultura, entonces uno aprende de todo un poco, de todo un poco. Después esas cosas, esa inclinación me dio gusto irme para el Colegio Agropecuario de San Carlos, estuve en el Liceo de Nicoya 3 años, hasta el tercer año, después me fui al liceo, al colegio, al Instituto Costarricense Agropecuario de Santa Clara de San Carlos, el Agropecuario de Santa Clara de San Carlos, allá terminé y obviamente entonces ya ahí pues tuvimos la oportunidad más de aprender a manejar un chapulín, manejar una rastra, aprender un poco más en materia veterinaria. Teníamos Oscar, doctores veterinarios de profesores. ¿Cómo hacía para desplazarse de una zona que le era tan familiar a una que de repente es cercana, pero hay muchos kilómetros de distancia? Sí, lo que pasa es que para Santa Clara de San Carlos nosotros nos fuimos. ¿Toda la familia se fue? No, me fui yo. Eso es un internado. Eso es un colegio, cuando eso estaban los padres, el padre Sancho era el presidente, que Dios lo tenga en la gloria, es benemérito, lo dedicaron benemérito de la patria hace unos días. Él era el presidente de la junta directiva del Colegio Agropecuario de Santa Clara de San Carlos, y teníamos ahí gente conocida, estaba el padre Galán, estuvo el padre Reta, estuvo el padre Jesús, que los había conocido en Nicoya y después eran directores del colegio de allá, entonces eran personas cercanas. No, uno pagaba una mensualidad, por eso el papá pues hizo el esfuerzo, que Dios lo tenga en la gloria también, hizo el esfuerzo porque él quería que nosotros estudiáramos, especialmente los más pequeñillos. De mí hacia arriba no estudiaron. Yo estoy en el séptimo, de este servidor para abajo, todos sí estudiaron. Porque yo fui el primero que fui a estudiar y después les dije, no, mire, discúlpeme, papá, todos deben de estudiar. El mundo avanza hacia la gente debe estudiar para formarse. Nosotros necesitamos ciudadanos bien informados y bien formados. Y por eso tanto defiendo la educación. Y ahora vamos a hablar de ese tema que está muy fuerte en el programa de gobierno nuestro, es uno de los temas más importantes, el tema de la educación. Un país que no tenga educación, salud, no tiene posibilidades de generar buen empleo. Y esos 3 elementos son importantes para una estabilidad económica y una estabilidad democrática. Don Oscar, educación, salud y trabajo. Vamos a tener la oportunidad de desarrollar un poco más su plan de gobierno en una segunda entrevista, donde hablamos del ideario de cada una de las candidaturas, pero ahora quisiera que la gente pueda conocer mucho ese personaje suyo. El Oscar Campos. Ese Oscar Campos, Chavarría, que pasó de Ojancha a una vivencia más agropecuaria de formación profesional y que tendría que llegar a la universidad. Sí, pero además de eso tengo que decir que Ojancha además es un cantón muy sui generis. Ojancha era distrito cuarto de Nicoya y se hizo cantón mediante una lucha popular muy linda en 1971. Usted sabe el grave problema que tiene en este momento por un tema de salud mental, ¿verdad? Sí. Ojancha, sí. En este preciso momento. Sí. Nosotros tenemos, Ojancha tiene, lo hicimos cantón en 1971, siendo presidente de la Asamblea Legislativa Daniel Oduber Quirós y siendo presidente de la Asamblea Legislativa don Pepe. El padre Vara, que fue uno de los fundadores prácticamente, logró aglutinar un esfuerzo comunal y después desarrollamos un grupo muy importante de jóvenes, ¿verdad? Nosotros desarrollamos un grupo muy importante de jóvenes que lograron impulsar un programa muy interesante de reforestación. ¿Verdad? Nosotros muy temprano fundamos el Centro Agrícola, siendo apenas unos muchachos, ¿verdad? Mel, este servidor, Dimas Rojas y un montón de gente muy joven. Nos dimos a la tarea y fundamos el Centro Agrícola, fortalecimos la cooperativa, impulsamos con Ángel Marín, que era el director del colegio. Yo fui presidente de la junta del colegio, siendo apenas un muchacho de 20 y resto de años. No estaba ni casado siquiera y ni tenía hijos en el colegio. Fui a una reunión y me dijeron, don Oscar, ¿por qué usted no asume la presidencia? ¿Yo por qué? No, yo no tengo chiquitos en la escuela, ni en el colegio, ni nada. Me dicen, no, pero es que nosotros necesitamos a alguien con ideas, con talento, con algún nivel de dirigencia, de liderazgo para que nos ayude a liderar el colegio. Y el presidente, asumí el presidente y el director era Ángel Marín. Ángel Marín después era presidente municipal y posteriormente fue diputado en el gobierno de Oscar Arias. Y entonces fue interesante porque
y echamos a caminar un programa muy, muy vigoroso de reforestación que hoy todavía tiene enormes resultados, porque decidimos hacer de ahí una zona forestal donde era un vivero, llegó a producir 52 millones de árboles, Ojancha, un cantón tan pequeñito. Después de eso logramos hacer los distritos pequeños, los distritos de Monterromo, de Huacas, de Puerto Carrillo, de Ojancha Centro. No pudimos hacer Matambú, porque Matambú tenía una ley, está dentro de la ley de CONAVI, de territorios indígenas, y no podía hacerse por decreto, sino que tenía que hacerse por ley. Y entonces después hemos tenido varios diputados. Primero fue Ángel Marín, un pueblo chiquitito, un pueblo como de 5,000 habitantes. Primero estuvo Ángel Marín, después estuvo este servidor y después estuvo Juan Marín, que era sobrino de Ángel, que murió hace recientemente. Usted fue viceministro de Agricultura, sí, también fue diputado, sí, y también dirigente de algún modo. En el sector arrocero, en el sector cafetalero. Sí. Mire, nosotros, estando un poco en esa dirigencia joven... o sea, su ingreso a la política fue de esa edad tan temprana. Ah, sí. Sí, también me parece que como anécdota, ¿verdad? Como anécdota... el padre, Vara, Ángel Marín y todos ellos. ¿Era hijo, perdóneme, de ese bipartidismo, su propia familia? Sí, papá era muy liberacionista, mamá también. Nosotros nos llevamos muy bien con todos, los jóvenes ahí nos llevamos muy bien con todos. Eran dos partidos, era Liberación y La Unidad. Yo fui a una reunión, en una noche que me invitaron a una reunión, y llegué a esa reunión sin saber a qué era. Y ya vi que había un montón de muchachos. Y entonces empezaron... Era diferente, ahora se pelea por asumir la presidencia. En aquel entonces era que nadie la quería, ¿verdad? Entonces, don Oscar, ¿por qué no asume usted la presidencia? ¿La presidencia de qué? ¿De la juventud? Yo no había, mi familia no era de estirpe política, ¿verdad? O sea, en mi familia, antes de mí, no había participación política. Después de mí sí ha habido algunos sobrinos y un hermano y todo que se ha metido un poquito más. Asumí la presidencia de la juventud y 10 años después era candidato a diputado. Es así. En la política y en los partidos tradicionales la gente le gustaba que las figuras nuevas escollaran y tuvieran espacio, porque la verdad es que hay necesidad de ese recambio, de esas nuevas generaciones. Y bueno, estando en ese grupo de muchachos, José María fue a buscarme. Y Óscar Arias también, los dos, porque los dos querían, José María que le ayudara a él y Óscar Arias que le ayudara a Margarita. Yo tenía más amistad con Óscar, porque habíamos tenido la oportunidad de estar en la campaña juntos, yo muy joven, y él, yo pidiéndole que le ayudara a Ángel Marín a ser diputado. Y en esas carreras estábamos cuando llega José María y me dice que quiere que le ayude. Curiosidad, paréntesis, ¿guardan una muy buena relación con ellos todavía? Sí, pero mucha distancia con el pensamiento del partido. Con Óscar primero, con el TLC me distancié mucho de Óscar. Tenía un gran cariño por Óscar, era de ir a tomarme un vino a la casa de Óscar con alguna frecuencia. Y con José María, muy cercanísimos, ¿verdad? En algún momento él me pidió que le ayudara, le ayudé. Y me dijo que él quería que le ayudara en el gabinete y me nombró viceministro. Sí. Un nombramiento que lo hizo estando yo en Alemania. Estaba en Alemania, en un curso en Alemania, cuando me llamaron para decirme que José María me andaba buscando, y era para decirme que el día de mañana voy a anunciar el nombre tuyo de viceministro. Lo que quiero saber es si estás de acuerdo. Y yo le dije, y si ya vos tomaste la decisión de que me vas a anunciar, yo me imagino que todo lo tenés ya conversado y palabreado. Sí, yo acepto. Yo estaba de gerente de la cooperativa de caficultores y tuve que venirme a empezar a hacer toda la gestión para dejar la cooperativa, porque en unos días ya empezaba en el gabinete. Después de eso me fui a la Asamblea Legislativa. Me gustó mucho más la Asamblea Legislativa que el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa, ¿por qué? Porque en la Asamblea Legislativa uno es más independiente, en la Asamblea Legislativa uno es más uno y uno puede hacer alianzas. Yo me llevé muy bien con Otto Guevara, me llevé muy bien con Célimo Guido, con Guido Vargas, con el Emanuel Ajoy, que Dios lo tenga en la gloria, que era diputado de oposición, Walter Céspedes, ahora el que está en la polémica de la zona de Batán, era diputado. Walter Céspedes era muy cercano, había nacido allá en Ojancha. Y entonces quiero decirle que me gustó mucho porque pudimos hacer grandes cosas. Impulsamos la Corporación Arrocera, la Corporación de Fomento Ganadero, modificaciones a la Liga Agrícola Industrial de la Caña, modificaciones al Instituto del Café, impulsamos la ley del INTA,
hicimos la ley del fideicomiso agropecuario, planteamos muchos cambios en leyes importantes del sector agropecuario, empezamos a hablar de la banca de desarrollo, empezamos a hablar del INDER, en ese momento Instituto de Desarrollo Rural, que después se transformó mucho, pero fueron proyectos de ley que empezamos a analizarlos nosotros y muchos de ellos se aprobaron, muchos en nuestra gestión y muchos ahora después. Después de salir de viceministro, me pidieron en la Corporación Arrocera que les ayudara. Fui su presidente de la Corporación Arrocera, fui presidente de las asambleas regionales, de la Asamblea del Sur, de la Asamblea de Agricultores. Pasé por casi todas las presidencias de los órganos de la Corporación Arrocera. Conozco bien, defiendo mucho la producción arrocera. Para mí es muy importante defender el maíz, defender el arroz, defender los frijoles, defender la carne, la leche, los huevos, las hortalizas, el café, defender la comida que está en la mesa de los costarricenses. Nosotros debemos defenderla, sobre todo ahora que tenemos esta crisis de los contenedores. ¿Qué fue lo que pasó con el arroz que en un momento determinado Costa Rica podía abastecerse por sí mismo? Bueno, políticas de los gobiernos de que no quieren que haya producción, que se traiga de arroz de afuera, porque de ahí ahora tenemos un candidato ahí que no sabe nada de agricultura. ¿Quién es? Rodrigo Chávez. Y entonces viene hablando mal contra los arroceros y viene hablando mal de que hay que quitar tantos privilegios. Mire, a mí me parece que el primer privilegio que uno tiene que quitar es a los banqueros. Él fue al Banco Mundial, él estudió aquí, estudió en una universidad pública y se fue a trabajar. ¿Qué tiene de malo eso? No, pero entonces viene con ganas de afectar a sectores vulnerables. No. A mí me parece que la persona que estudia y se forma tiene que tener un balance y entender que hay sectores desaventajados que requieren de respaldo y de políticas públicas. Nosotros creemos que, por ejemplo, el sector agropecuario está abandonado. ¿Cuál fue la decisión que tomaron en un momento determinado quienes hacían esa política pública que desbeneficiaron la producción de arroz? Bueno, es que muy sencillo. El tema del arroz se incluyó, y me parece que se incluyó sin consulta en el TLC y en una desgravación arancelaria del TLC. Entonces, me parece que el arroz estaba para no incluirlo, y lo incluyeron Anabel González y Alberto Trejos en una negociación y Don consulta. Oscar, ¿qué tan importante ha sido? Porque su vida es una vida muy activa, ¿verdad? Y con una completa participación en un sector que parece que le ha visto a usted de una manera que ha coqueteado siempre. y digo yo, es que lo llevan en el corazón, es un tema. Mi pregunta es, ¿cuándo tuvo tiempo don Oscar para el amor? Porque usted ha conformado una familia también. Bueno, es que, a ver, en la política se vive con amor. ¿Y la familia? Es que la familia es parte de las cosas. Entonces, ¿qué papel ha jugado su familia? La familia es parte, participan. Mire, mis hijos andaban conmigo en la campaña desde que estaban chiquitillos. Yo los llevaba en el carro, ellos eran felices tomándose fotos, llegan donde está la mesa a comerse un bocadillo y después salir a jugar. No, es parte de la vida y hay que activarlo así. Mi esposa es maestra, es una gran mujer, me dio 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. La mayor es graduada en Relaciones Internacionales y además es abogada. La otra es diseñadora gráfica, ¿verdad? Está trabajando muy cercana a las campañas, no a la mía, pero está trabajando en las campañas. Los dos, el mayor estudiaba aviación y bueno, tuvo un accidente y lo perdí, ¿verdad? Se me murió en un accidente de tránsito manejando moto. De 21 años, fue un golpe muy duro, pero Dios nos da el remedio. Difícil, don Oscar. Muy difícil, pero la verdad es que fueron 2 años. 2 años la pasé muy mal. ¿Cuántos años tenía, don Oscar? Disculpe. 21 años. Estaba en la flor de la vida. Sí. Los otros 2, uno es ingeniero en eléctrico y el otro está estudiando sistemas. Me parece que todos participan, todos hablan conmigo en las noches de la política, les gusta, lo han ido entendiendo en las redes sociales, trabajan se informan mucho, me ayudan mucho, ellos inclusive ven un artículo bueno y me lo pasan, son muy activos y participan, están en la vida de ellos, en la vida económica y trabajando en sus empleos,
pero disfrutan y comparten conmigo muchísimo la política. ¿Por qué? Porque la vida, desde que yo asumí el viceministerio de Agricultura, de ahí me incorporé a la vida política y la familia mía también. Quiero contarte como anécdota que la persona que más disfrutaba, y pienso que por ahí viene la vena política, es mi difunta madre. Ella escuchaba la Asamblea Legislativa, conocía a todos los diputados por su nombre. El fin de semana que yo iba a la casa, me decía, mire, es el discurso de Merino del Río, es que es Eli Moguido, es que qué Majadero, que Soto Guevara. Y entonces se los conocía a todos, ¿verdad? Y algunos iban conmigo. Guido Vargas iba con alguna frecuencia conmigo y pasaba a tomar café. Y bueno, entonces mi mamá se deshacía en atenciones con Guido Vargas. Y entonces ella disfrutaba mucho de la política. Y la vida, el día, 2 oportunidades la vi con mucha felicidad. Con mucha felicidad. El día que en el Estadio Nacional nosotros nos juramentaron como viceministros en el gabinete, yo la invité y ese día ella estaba realizada. Pero el día que estaba más realizada fue el día que vino y me juramentaron como diputado, ¿verdad? Le dije, madre, usted tiene que estar viva porque quiero que me vea presidente. ¿Cuántos votos obtuvo? ¿Lo recuerda? ¿Cuántos votos obtuve? Para ser diputado, ¿cuántos votos? Para ser diputado, nosotros en esa elección, Guanacaste, Liberación tuvo 30 y resto de 1,000 de votos, necesitaba 20 y algo de 1,000 de votos. No ha cambiado mucho esa realidad. Sí, cuidado. yo salí por subcociente, salí con el compañero Manuel Arios. En esa oportunidad la unidad sacó 3 diputados, nosotros sacamos 2 diputados. Eran 5, ahora son 4. Sí hay que sacar más o menos 25,000 votos en Guanacaste para ser diputado. Bueno, en casi todos los lugares tienen 25,000, por ahí anda el número de votos. ¿Cómo ha sido esa transformación suya? Porque en los últimos años mucha gente, cuando va a verlo a usted con ese sombrero, inmediatamente en esta entrevista va a recordar su lucha en las calles. ¿Cómo fue un poco cambiar ese chip de todo lo agrícola también a una lucha más social en la calle? Sí, bueno, es que no ha habido como mucha distancia, ¿verdad? Nosotros, a ver, en la vida, la incorporación al movimiento cooperativo, yo estuve muy metido en el movimiento cooperativo. Yo fui miembro de la Federación de Cooperativas de Café, era una federación enorme, ¿verdad? Con una representación y una fama mundial importante, con reuniones en la OIC. Cuando nosotros llegamos a la OIC, éramos los representantes de Costa Rica. Bueno, ahí teníamos un espacio muy importante en Londres. Pero también después tuve la oportunidad de estar como viceministro, y como viceministro integré la junta directiva del Instituto del Café y de la junta directiva de Laica, ¿verdad? Después estuvimos en la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa yo es el único diputado que ha llevado gaseadas como diputado en las huelgas de Caldera. Cuando nos oponíamos a la entrada del barco Tupungato, un arroz que traía la arrocera Costa Rica de Donatella Singone, del Grupo Z. Pero yo creo que se quedan cortas esas con las últimas experiencias que usted tuvo en la calle. Sí, después de esas estuvimos en los tranques, y quiero decirle que nada, un poco para darle antesala para que ahora nos sea más fácil. La última gaseada fue la de Casa Presidencial, que no es que fue reciente, eso fue en octubre. En octubre hizo un año. Esa gaseada en Casa Presidencial, cuando el presidente de la República, o por lo menos el gobierno, hace que golpeen a algunos policías y le echan la culpa a los manifestantes, y nosotros atónitos de ver quién iba a golpear a los policías. Y bueno, ahí no sabíamos que era un montaje del mismo gobierno. Me parece que eso, hasta esos temas. Después de eso, nosotros decidimos que había que hacer un partido político. Y dijimos, no hay que hacer un partido político, estas cosas no las arreglamos por la vía corriente. Y no las arreglamos yendo a votar por los mismos partidos. Ahí estaba Liberación Nacional y estuvo callado. La Unidad Social Cristiana, callado. Estaba Villalta, callado. Los diputados de Avendaño, aliados al gobierno. Los diputados de la Unidad, ni se diga. ¿Y por qué no hablar de los diputados que ya estaban separados de Fabricio Alvarado? Tampoco dijeron nada. Entonces nosotros dijimos, no, esto ya se fregó. Esta Asamblea Legislativa es una Asamblea Legislativa que no tiene carácter, no tiene talento, no tiene motor para poder generar los balances, los pesos y los contrapesos que se requieren en política. No los hay. No los hay. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlos nosotros. Entonces decidimos inscribir el partido, y un año después estaba inscrito, y ahora estamos para contar esas historias. ¿Quiénes son las personas que usted considera más importantes que le empujaron a tomar la decisión de conformar ese partido?
Bueno, ahí estaba un grupo importante. Nosotros tenemos un grupo que se llama Las Panchas Carrasco. Es un grupo donde está nuestra compañera Verónica, que es candidata a la vicepresidencia. Es un grupo de mujeres Pancha Carrasco. Pancha Carrasco es una benemérita nacional, ¿verdad? Una lideresa de la guerra del 56. Nosotros tenemos un grupo de Las Pancha Carrasco, tenemos un grupo de jóvenes muy importante. Nosotros tenemos en el grupo de jóvenes, la juventud representa 1.895.000 jóvenes de entre los 16 y los 35 años. Es una cantidad enorme. Mujeres son 2,5 millones de mujeres. Y entonces en el campo teníamos un grupo de trabajo, empezamos a hacer unas mesas donde habían representantes de sindicatos, habían representantes de cooperativas, representantes de pescadores, de agricultores, de mujeres, de jóvenes, y estaban esas 16 mesas de trabajo. Esas 16 mesas de trabajo pues se acuerpaban cuando estábamos en la calle, nos acuerpábamos y a veces cuando estábamos en una situación difícil, de ahí nos llegaban recursos, especialmente comida y cobijas y todas las cosas. Entonces el grupo de las panchas, el grupo de los jóvenes, el grupo de los agricultores, en esos agricultores hay algunos que ya no están con nosotros, porque se fueron a algún otro partido, pero teníamos a muchos agricultores muy buenos, teníamos ahí a José Oviedo, teníamos a Ulises Blanco, a Jesús Calderón, a Checho, a Braulio, en fin, teníamos un grupo de agricultores, Leonidas, el doctor Ignacio López, teníamos a Amable Pichardo, teníamos a Rosita, a Florcita, teníamos a los jóvenes. En jóvenes teníamos un grupo muy importante de Kenneth, que fue uno de los muchachos que trabajó en echar al ministro Mora, el ministro de Educación. Ellos siempre han estado con nosotros, un grupo de jóvenes muy importante que se llama Juventud Valiente, y está en un chat importante de Juventud Valiente, porque nosotros creemos que el pacto con la juventud, el pacto con las mujeres, el pacto con los 355.000 agricultores, con el 1.000.000 de cooperativistas, es un pacto que tiene que darnos gobernanza y tiene que darnos fuerza para los planteamientos. Por eso nuestros planteamientos, ahora lo vamos a ver, son planteamientos que los hemos hecho con la gente, por la gente y para la gente. Con solamente esa cantidad de personas que usted me dice que representan las juventudes, podría no solamente ganar la Asamblea Legislativa completa, sino por supuesto podría ganar inclusive la Presidencia de la República. Sí, bueno, nosotros decimos que nosotros constituimos Encuentro Nacional y le pusimos este corazón como bandera, porque es nada más la bandera blanca y un corazón, para decirle a la gente, vote con el corazón, vote por el corazón. Y eso nos puede ayudar a tener un mensaje muy directo y muy sencillo y muy fácil. Claro que nuestra alianza es con los jóvenes, con las mujeres, con los cooperativistas y con los campesinos, con los empleados públicos y privados también, porque este gobierno y los últimos ha sido solo volarle garrote a los empleados. Y a mí me parece que ahí no está el problema, ahí no están los problemas que tiene este país. El país está en otros problemas, es básicamente de producción, de reactivación, de oportunidades, de empleo, de financiamiento, de avance de mercado, un poquito de investigación y transferencia, de acompañamiento a los clústeres y a los centros de transformación agrícola de las materias primas hacia valores agregados y valor agregado. Y entonces me parece que el mundo va por otro lado y aquí en Costa Rica los gobiernos están haciendo más de lo mismo. Y entonces nosotros creemos que este movimiento llegó para quedarse. Encuentro Nacional llegó para transformar a Costa Rica. Nosotros decimos que llegó para rescatar a Costa Rica. Y sí, estamos totalmente convencidos. Cuando decidí ser viceministro, lo hice con ganas. Cuando fui diputado, lo hice con ganas. Y ahora que aspiro a ser presidente, también lo estoy haciendo con ganas. Y estoy diciendo que en los primeros días tenemos que dedicar una emergencia nacional para poner a toda la gente 24/7 a trabajar para recuperar a Costa Rica. Muchas gracias por esta conversación, don Óscar. Es una oportunidad para que la gente no solamente conozca su trayectoria profesional, sino también esa experiencia. Conocen al viejo del sombrero, pero a veces no conocen el que está detrás del sombrero, que es una persona de carne y hueso, con muchos sentimientos y con una gran satisfacción de ayudar y de trabajar por Costa Rica. Así es, la gente lo va a identificar siempre con ese sombrero, don Óscar, definitivamente. Muchas gracias. Usted ha tenido la oportunidad de conocer a don Óscar Campos Chavarría, ese señor del sombrero que de repente ha aparecido en una lucha social en carretera
carrera, pero también en un momento determinado en experiencias en un viceministerio y por supuesto también en una diputación y con una larga trayectoria en un sector que él mismo había tratado de retratar en esta conversación. Le invito a que conozca ahora a ese candidato presidencial que quiere desde un partido político hacer su lucha también social y demostrarnos que puede gobernar. Don Oscar, vea, una Costa Rica bicentenaria se ha visto establecida y fortalecida desde una tierra fértil. ¿Cuál es el logro más grande que ha tenido esa Costa Rica bicentenaria desde el agro? Mire, la Costa Rica bicentenaria del agro logró tener una autosuficiencia alimentaria muy importante. Nosotros producíamos casi todo el arroz que nos comíamos. Eso es cierto. Producíamos todos los frijoles que nos comíamos, producíamos muchísimo maíz y producíamos la leche, la carne, los huevos, exportábamos carne, exportábamos mucho a Sudamérica, también exportamos vaquillas y después tenemos un gran desarrollo de la horticultura, las papas, las cebollas. ¿Cómo volver a esa Costa Rica? Bueno, nosotros en Encuentro Nacional por eso nacimos, porque aquí en los últimos 40 años ha sido un odio contra el agricultor y contra la agricultura y contra la sociedad rural. Eso lo sabemos todos, pero dígame cómo. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, prendiendo los motores de la economía interna. ¿Cómo se prenden? Mire, los primeros 100 días de nuestro gobierno van a ser de emergencia. Vamos a declarar de emergencia. Hay una emergencia no declarada, pero la vamos a declarar de emergencia en 100 días. Y en 100 días vamos a poder hacer muchas cosas. Entre ellas es necesario frenar los remates que están haciendo de todas las fincas y de un montón de cosas, porque no tiene sentido. Aquí los bancos, en vez de impulsar la producción, lo que han hecho es expropiar a los agricultores en una actitud perversa, que no es culpa de los bancos, es culpa del sistema y es culpa de las políticas. ¿Usted cree que parando un remate se soluciona? No solo parando los remates, pero lo primero que tienes que hacer es mantener a los agricultores con fincas, porque los agricultores en fincas no pueden producir y nosotros tenemos que recuperar esas fincas. Pero para producir se necesita dinero, don Oscar. Bueno, pero el dinero, aquí nosotros tenemos mucho dinero. Dinero es lo que sobra. Vaya y pregunte cuánto tiene Banca de Desarrollo, vaya y pregunte cuánto tienen los bancos, vaya y pregunte cuánto tiene el Banco Central para reactivar la economía. La última vez soltó 800 millones de dólares. El candidato presidencial es usted. ¿Cuánto tienen y cómo se podría utilizar? Y en su plan de gobierno lo tiene contemplado para hacerlo. Sí, mire, Banca de Desarrollo tiene prácticamente 500 millones de dólares. Los bancos públicos deben de tener alrededor de unos 3.500 millones y el Banco Central perfectamente podría soltar, hace poco soltó 800 millones, que suelte 500 millones para poder reactivar la economía. Me parece que tampoco eso es una cosa que se va a hacer al ton ni son, no, me parece que tenemos que generar las condiciones, pero no se vale que los bancos, en vez de andar en lo que, es que yo lo viví. Es que las vivencias son lindas. Yo supe lo que era que papá recibiera al agente de la banca, el delegado del Banco Nacional, iban a marcar unas vacas y al día siguiente le daban la plata para que se pusiera a trabajar. Nosotros sabemos de eso, a nosotros no lo tienen que contar. Nosotros no lo aprendimos en la universidad y en una computadora, no. Nosotros lo hemos vivido en el campo, nosotros sabemos cómo se hacen esas cosas. Por eso queremos prender los motores de la economía. 355,000 agricultores, 1 millón de cooperativistas, 1,000 cooperativas, un montón de pescadores. Nosotros necesitamos darles oportunidades. Esa gente genera, solo el sector agroalimentario genera más de 500,000 empleos. Voy a dar un salto. ¿Cuál va a ser la política de impuestos de Encuentro Nacional, don Oscar? Impuestos, nosotros en el sector agropecuario más bien tenemos que quitar impuestos. Yo estuve en contra en el plan fiscal y dije que ese plan fiscal era un balazo en el zapato para ponerle impuestos al sector agropecuario cuando lo que teníamos que darle más bien son incentivos. Nosotros tenemos en Panamá intereses del 0% y nosotros tenemos ahora en El Salvador un proyecto, pero de lo que se llama grande, de más de 2,000 millones de dólares para reactivar el sector agropecuario. Y aquí nosotros lo que tenemos es un gobierno que lo que quiere darle impuestos, pero tiene razón. Es que Carlos Alvarado no funciona, no sirve, no ha trabajado en nada. Porque dice nosotros en El Salvador. No entendí. Bueno, es que nosotros nos sentimos centroamericanos y las cosas que hace Salvador, las cosas que hacen los países centroamericanos, que son bien hechos, nosotros nos sentimos, ¿por qué? Nosotros vivimos mucho y muy de cerca una integración centroamericana. Mis primeras visitas y mis primeras cosas fue en una organización cafetalera que tenía sede en El Salvador, en Tegucigalpa.
Entiendo. En Tegucigalpa, en Honduras, y visitábamos mucho El Salvador, cafetaleros y productores. Y entonces es un pueblo que nosotros lo hemos visto sufrido y nosotros lo vemos y decimos nosotros en El Salvador, porque decimos nosotros los centroamericanos. Ahora estamos contentos de que Honduras pues, ha tenido una respuesta importante y ha tenido una reacción el pueblo costarricense, el pueblo hondureño. Hondureño, sí. Y hizo un salto importante. Costa Rica tiene que hacerlo también. Tenemos que recuperar sectores perdidos, sectores que han estado abandonados. Cuando usted llega y visita a un agricultor y ese agricultor le da, le cuenta que tiene los cobros judiciales, que no le dan los recursos, que cuando tiene la producción no le compran el producto, que no puede comprar los abonos, que la asistencia técnica es mala. Yo lo que digo es, sí, claro, el sector agro está abandonado. ¿Por qué abandonaron el agro? Por intereses de algunas élites de ser importadores de comida. ¿Cuáles élites? Nosotros tenemos una élite bancaria y dominante comercial que son los importadores. Si usted lo puede buscar, aquí hay grandes importadores de arroz. Pero póngale nombres y de apellidos a las cosas, don Oscar. Bueno, nosotros tenemos un grupo aquí que se llama Maquila Lama y tenemos algunos importadores grandes que importaban comida, ¿verdad? Un grupo muy ligado a Bernal Jiménez, que era presidente de Liberación Nacional, y tenemos, muchos. ¿Usted estaba en Liberación Nacional? Estuve en Liberación Nacional. ¿Vio eso de cerca? Lo viví de cerca, pero... ¿No hizo nada al respecto en ese momento? Es que nosotros en ese entonces teníamos una tarea y lo hicimos. Nosotros hicimos mucho en el tema de generar las leyes para tener la capacidad de separarnos de esa situación y nosotros impulsamos la Corporación Arrocera, la Corporación Hortícola, la Corporación de Fomento Ganadero, la Ley Agrícola Industrial de la Caña, el Fideicomiso Agropecuario, la Banca de Desarrollo. Todos esos eran para tener menos debilidad ante la opinión de esos grandes capitales y esas élites que, por supuesto, les pagan a muchos de los que están en este momento metidos en política. A mí no me han dado ni una peseta, ni voy a ir a pedirles que me den una peseta, pero lo cierto del caso es que sí financian campañas, claro que sí financian campañas. Hablando de financiar campañas, ¿cuánto cuesta ser presidente o candidato a presidente más bien de Encuentro Nacional? Cuando nosotros empezamos a hacer el partido nos decían, no van a poder porque ustedes no tienen plata y se necesita un montón de plata. Nosotros hasta con rifas hicimos al principio. ¿A cuánto la rifa, don Oscar? Mira, habían rifas de 5,000 pesos, habían rifas de 1,000 pesos, habían rifas de 10,000 pesos, ¿verdad? Para poder ir haciéndole. Nosotros inscribimos Encuentro Nacional y no nos costó más de 7,5 millones de colones. Más o menos por ahí debe haber andado. No teníamos, cada quien en su territorio, había que recoger firmas, había que a veces iba uno y la verdad es que andaba con el carrillo con la aguja pegada al échele, ¿verdad? Al empty. Y entonces alguien le decía, pasa ahí a la bomba y te echas unos 20,000 pesos de combustible, yo te doy los 20,000 pesos de combustible. Así inscribimos Encuentro Nacional, así pusimos la bandera blanca, así le pusimos el corazón. Y bueno, me parece que la gente decía que no, nosotros empezamos a recoger, hicimos una primera reunión en San Mateo, lo hicimos en la casa, las primeras reuniones las hicimos en la casa de un amigo que se llama Álvaro Montero, es un señor pensionado. Hicimos en la casa de Álvaro Montero, hicimos las primeras reuniones. El 6 de agosto del 20 hicimos un comité de trabajo, me pusieron este servidor de presidente, Ulises de secretario general y Verónica de tesorera. Y empezamos a trabajar. Un año después, el 6 de agosto del 2021, a las 1:49 nos llegó la nota del Tribunal Supremo de Elecciones que estábamos inscritos. Un año exacto. Me gustaría para la gente que cree que usted es una alternativa, que me diga cuánto cree que va a invertir ahora de camino hacia la presidencia de la República. ¿Va a hacer rifas otra vez? Mire, me parece que no. Ahora estamos recurriendo mucho al voluntariado. La gente está comprando megáfonos para hacer volanteos. La gente va a hacer sus propios volantes. Va a la librería y le dice que le impriman 1,000 volantes, imprimen 1,000 volantes y va y los entrega. Entiendo. Estamos haciendo corazones, estas mascarillas. Hay alguna gente que las hace y se las regala a la gente. Mire, ¿sabe qué?
Ayer salió una encuesta, ayer salió un documento que lo pasó uno de los medios de comunicación, no voy a decir porque le doy publicidad y no quiero darle publicidad a ese medio, pero dijo que casi 400 millones han invertido los 4 más grandes. Liberación, La Unidad, Feisan y Rodrigo Chávez. Casi 400 millones han invertido en venderse, en publicidad, y la gente no los compra. ¿Por qué no los compra? Porque la gente no les cree. Sigue habiendo un sitio cercano al 60% de indecisos. Don Oscar, la libertad de expresión es fundamental para hacer democracia. La libertad de expresión. ¿Existe algún medio de comunicación que usted diga definitivamente no lo quiero consumir? Mire, es que hay algunos medios que son medios tóxicos, ¿verdad? Y a mí no me gusta mucho La Nación y no me gusta mucho Canal 7. Y no me gusta porque la verdad es que yo he peleado mucho. Cuando estuve en el gobierno, tenía mis diferencias con La Nación especialmente. Usted sabe que de llegar a gobernar, esos medios son muy importantes siempre. Sí, pero viera que yo creo en mucho que hay que fortalecer los medios rurales también y los medios alternativos. Viera cómo ayudan en las redes sociales, cómo ayudan en tener información y difusión con gente que realmente... Mis hijos, yo les pregunto, ¿dónde se informan? En la vida leen La Nación y Canal 7. En la vida. Y son de los más informados. Están de los más informados. Entonces, a mí me parece que las redes sociales tienen que hacer un trabajo importantísimo, pero también responsable. ¿Dónde podemos ubicar ideológicamente, don Oscar? En un gran centro democrático. A mí no me gusta la izquierda recalcitrante. En algún momento estuve por darle la adhesión al PAC y me encontré en el mismo PAC unos grupúsculos demasiado radicales. ¿Cómo cuáles? Grupillos ahí que son muy radicales, que andan defendiendo cosas que uno dice, bueno, está bien que las defiendan, pero no ofendan. Y entonces son grupos pequeñillos, medios troscos, universitarios, pero la verdad es que decidí entonces no darle la adhesión. Pero tenemos otros muy a la derecha, por decirle a Oscar Arias y a Rodrigo y a Otto Guevara, que esos están muy a la derecha y yo los meto en el mismo saco. Entonces, los extremos a mí me parece que tienen una visión sesgada. Don Oscar, país. si tuviese... Nosotros tenemos un amplio centro donde tenemos a todos los sectores. Nosotros no tenemos que pelearnos con los trabajadores. Lo entiendo, una gran lo entiendo muy bien, no hay que todos los que se sientan ahí me dicen que son de centro. Y su argumentación desde la agricultura pero es que y un poco el panorama que me está dando de esas izquierdas y derechas lo puedo comprender. Don Oscar, haciendo una retrospección usted... Solo para agregarle una cosa que es importante por su pregunta. Dígame. Nosotros no venimos aquí a hablar de ideologías, venimos a hablar de pragmatismo, porque nosotros hemos estado en el tema. Para mí las ideologías ahora ni funcionan. Se juntan los de la derecha y los de la izquierda para hacer las mismas mañosadas. Aquí el de la izquierda, aquí había uno de la izquierda que era Salom, ¿verdad? Y era muy de izquierda. Y ahora se está metido con los de la derecha haciendo negociaciones. Y entonces uno lo que dice es, mire, mentira. Ni la derecha y la izquierda es donde se meten la plata. No. A mí me parece que nosotros tenemos, por experiencia, hemos estado con las cooperativas. En las cooperativas hay ¿Sabe por qué se lo derecha. pregunto, don Oscar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque la gente a la hora de cantar su voto le gustaría saber dónde se ubica ideológicamente la persona. En un amplio centro democrático, muy socialdemócrata y muy costarricense. Nosotros defendemos las grandes obras lindas que se hicieron en el ICE con el haciendo una retrospección de todo su actuar en la lucha social en carretera, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo? No, porque a mí me dicen algunos, ¿usted hizo bloqueos? No, yo no hice bloqueos, yo participé con los compaños, acompañándolos. ¿Hubo momentos en los que hubo violencia, don Oscar? Sí, viera que a mí no me gusta la violencia. ¿No hace un mea culpa de eso? No, porque no soy yo el que impulso la violencia. Quiero decirlo categóricamente. El responsable, y lo tengo en los videos, el responsable de que aquí hubiera violencia es el presidente de la República y su falta de diálogo. Nunca quiso dialogar. Y cuando la gente llegó a pedirle diálogo a Casa Presidencial, mandó a la misma policía encubierta a golpear a sus policías para poder tener la autorización pública y para poder dar el sentido a la opinión pública para salir a golpear a los manifestantes y a echarles gases. No entiendo, don Oscar. Hice una investigación para poder tener esta conversación porque para mí es muy importante que una persona que aspira hacia la presidencia de la República de algún modo sea de un discurso muy consecuente. Quiero verificar este dato. Usted es administrador de una página de Facebook que se llama Diputado 58.
Con ese hicimos el partido. Con esa página empezamos. ¿Y sabe por qué la empezamos? Y ahí puede ser que hay días que ha sido duro. Pero mire, me parece que nosotros, ante la falta de un diputado en la Asamblea Legislativa, No, lo entiendo. Eso lo entiendo y lo respeto. Voy a completar mi pregunta. Es de su conocimiento que esa página funcionó para hacer difusión de noticias falsas. Sí, es muy posible que a veces se metan noticias e inclusive en algunas veces tuve que bajar videos y pedir disculpas. Por una razón muy sencilla. A mí no me gustan las noticias falsas, ¿verdad? Pero quiero decirle que aquí nosotros tenemos medios de comunicación grandotes que hacen noticias falsas, ¿verdad? No, quedo satisfecho con su respuesta. La gran área metropolitana necesita una activación del empleo, pero mucho más las costas. ¿Cuál es, en su plan de gobierno, don Oscar, la política para combatir el desempleo? Le digo porque todos siempre hablan de la GAM, pero en este momento necesitamos una reactivación del empleo. Nosotros pensamos mucho en Limón, que tiene unas condiciones especiales. Y Limón está de darle. Ahora me gustaría dedicarle un minuto a Limón. Punta Arenas y Guanacaste. Son zonas costeras. Deme un minuto para cada uno. Sí, mire, Guanacaste, además de la pesca, tiene el turismo, la producción, distritos de riego, volcanes, generación eléctrica, laguna del Arenal, tiene enormes y unas bellezas de unas playas. Es lo que yo le estaba diciendo a usted. Yo hice la tarea, yo sé la fotografía, yo sé esos problemas, pero Okay. ¿cómo? ¿Cómo? Pues muy sencillo, mire, a la gente de Guanacaste lo que hay que hacer es darles oportunidades para que tengan recursos y producir. No está ahí la zona azul, que tiene los cantones más Nicoya. maravillosos, que son Nicoya, Ojancha, Nandayure, Santa Cruz y Filadelfia, y los distritos del Golfo y las Islas. Con la zona azul, una unidad ejecutora para desarrollar la zona azul. Imagínense lo que significan tortillas, tanelas y todo para exportar y para producir el maíz. Vamos a declarar de utilidad pública la industria del maíz, porque el maíz es autóctono, el maíz es una cuestión que puede competir con la harina de trigo. ¿Por qué? Porque cuando usted va ahí puede tomar chicheme, puede comer rosquillas, puede comer tanelas, Entonces me parece que hay una gran posibilidad. Hay una cooperativa que se llama las Copetortillas en Santa Cruz, maravilloso, ahí yo iba a comer siempre, unas tortillas deliciosas en unos fogones. Es rico, Eso lo que falta es que el Instituto Costarricense de Turismo y las instituciones del Estado en una unidad ejecutora planeen con la gente las cosas que hay que hacer. Eso es muy difícil, no, es fácil, pero además nosotros estamos impulsando una cosa que es novedosa y a mí parece que se la doy a usted así como primicia, la Universidad Internacional del Mar. Sí, mire, usted me preguntó por las provincias con litorales. Tiene 40 años de abandono. Y un instituto de pesca que lo que dice es no pesque, no pesque, no pesque, no pesque, no. No hay investigación y transferencia. Nosotros somos 11 veces más grandes en el mar que en el territorio. Así es. Y resulta que nosotros estamos de espaldas al mar. Y esa pobre gente, los hijos y los nietos, lo que le dicen es no entre al mar porque el mar está lleno de coca y de crimen. No, nosotros estamos impulsando, proponemos la Universidad Internacional del Mar, que haya cooperación, pero que tengamos una universidad que empiece a estudiar con científicos, con profesionales de altísimo rango de nivel mundial, las oportunidades que tienen las costas, no solo Punta Arenas, no, Guanacaste y Limón, para que tenga la posibilidad de que nosotros, es un proyecto de largo plazo, pero tiene que empezar ya, porque nosotros necesitamos darle aprovechamiento sostenible al extraordinario recurso que tenemos en el mar. Aprovecho para hacer un paréntesis. Pesca de arrastre. No, la pesca de arrastre estamos en contra. Pero me parece que el problema es que aquí de pronto lo pusieron demasiado ideológico. Lo entiendo. Y entonces a la gente, yo voy y me encuentro gente con hambre en Punta Arenas y le dicen, no puede ir a pescar. No, pero si fueran a pescar en otras condiciones, que sí se puede. He sido testigo, y no solamente pasa en Punta Arenas, sino también en Guanacaste y por supuesto en Limón. A mí me tocó como viceministro tener que lidiar en un problema de esos, porque a José María se le ocurrió hacer un decreto que hay una parte donde no podían pescar porque solo venían los de deporte a hacer pesca deportiva. Y se hizo una gran huelga y José María me dice, Oscar, andar a negociar eso. Y le digo, yo no sé nada de pesca, pero anda, vos sos un buen negociador. Don Oscar, legalización de la marihuana. Está legalizada desde hace tiempo, desde que yo estaba chiquitillo y veo que la gente fuma y nada le hacen.
Esté de acuerdo, entonces. Nosotros no creemos, a mí fue de las cosas que me enojó, que el Estado de la Nación me preguntara puras preguntas idiotas. Me preguntan que si estoy en favor del aborto, que si estoy en favor de vender el ICE, La gente, que si estoy en favor don de... Oscar, la gente se decanta en su voto por la política pública que van a tener alrededor de esos temas. Sí. Y creo que es fundamental que Sí. lo sepan. Si, Mire, si no lo quiere responder, No, lo no, entiendo. no. Nosotros, lo de la marihuana, especialmente la medicinal, por supuesto, y la marihuana, fortalecer y decir que pues a mí me parece que al final y al cabo este país hace tiempo lo hace. Entonces nosotros no queremos desgastarnos en eso, nosotros queremos Hay tres temas fundamentales, gas, petróleo y oro. Oro, manda la parada, que nosotros tengamos hasta oro y no lo podamos explotar. Entonces oro Y sí. estamos, el gas se pierde y nosotros tendríamos una política mucho más amplia. Nosotros hablamos de que el gas vale la pena hacer una explotación sostenible, responsable, pero que además nos dé posibilidades de mejorar la matriz energética y la producción de electricidad geotérmica en zonas cercanas a los volcanes. Que me don parece que Oscar. al final dicen, no, es que ahí no es zona protegida. Discúlpeme, sacamos con un tubito y lo pasamos y lo llevamos y hay energía Don suficiente. Oscar, El país tiene que hay tener dos energía. hay dos temas que han estado muy en la picota y que se los he consultado a todas las personas que están participando hacia la presidencia de la República. Uno es el aborto y el otro es la eutanasia. Ninguno de los dos estamos de acuerdo. Tren eléctrico, don Oscar. El tren eléctrico sí, pero sin chorizos. Es que mire, me parece. Así debería ser siempre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, siempre, pero en este momento están hablando del tren eléctrico y los estudiantes no tienen computadora, no tienen internet, no les llega nada. Tenemos 800,000, que ahora vamos a hablar de los estudiantes. Estado laico. Estado laico, me parece que nosotros poner una discusión en ese sentido, me parece que tenemos muchas cosas más importantes que hacer. Nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo a cómo reactivamos la economía, cómo le damos oportunidades al 1.895.000 jóvenes, cómo le damos oportunidad a los 2,5 millones de mujeres, cómo reactivamos la producción. Y a mí me parece que el Estado laico, y yo le he dicho a la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica, sí, ustedes han sido muy flojos. Pero además, me parece que en esa discusión nosotros lo que hacemos es perdernos en el tiempo. Cada quien tiene su religión y sus cosas. Y entonces me parece que yo particularmente meter al país en una discusión de eso, en este momento donde tenemos que discutir la seguridad, la oportunidad, la conectividad, el acceso, me parece que al final y al cabo dice uno, es que estamos desviando la atención. Don Oscar, tenemos 26 candidaturas hacia la presidencia de la República. Es posible que también puedan acabar en 25. En todo ese panorama, ¿usted considera que hay alguna candidatura que no es apta para gobernar? Bueno, a mí me parece que de los partidos tradicionales ninguno es apto para gobernar. Ya estuvieron ahí y son los responsables de este desastre que tienen. Nosotros cuando decidimos inscribir una candidatura, es porque ya conocíamos un poco el escenario electoral. Ahí está Fabricio. Yo voté por Fabricio la vez pasada. Y yo no sé si hubiera sido más bueno que el que tenemos. Porque por el que tenemos no quise votar. José María me habló y me dice, Oscar, vamos a votar por Carlos Alvarado. No, ni quiera Dios. No, porque ya yo conocía a Carlos. Inutilón. Venía en el Ministerio de Trabajo y otras cosas y yo lo sentía inútil. Y para presidente, yo quiero decirle a usted, confesarle aquí, que yo he tenido la oportunidad de hablar con grandes estadistas y uno de ellos, el que más me ha convencido es Daniel Oduber, que tuve la oportunidad siendo un chiquillo, prácticamente estaba empezando las primeras que le dije que había sido presidente del Colegio Agropecuario de Ojancha, es porque también íbamos a hablar con Daniel, que además cocinaba muy bien. Y entonces usted oía hablar a Daniel de la educación, voy a hablar de la producción. Hábleme de la educación, don Oscar. Mire, la educación, nosotros lo primero que decimos es, hay 1.895.000 jóvenes entre los 16 y los 35 años, donde solo el 24% está teniendo posibilidades de estudiar y más o menos alguna posibilidad en algún momento de trabajo. El resto está, primero que nada, ahí lo teníamos para mostrárselo, el 70% de los que están desempleados, la mayoría no tienen, ni siquiera han terminado la secundaria. Nosotros tenemos un montón de gente que no ha podido pasar el bachillerato. Y ya quitaron el examen de bachillerato y todavía le piden el bachillerato. Nosotros tenemos que hacer una amnistía. Todo el que ganó 15 años, el quinto año es bachiller. Y sigue adelante. Los exámenes universitarios. Hay que quitar los exámenes universitarios. Eso no sirve. Eso es un coladero solo
favorecer a ciertos sectores y la mayoría no. Ya lo hicieron en Uruguay. ¿Cómo Y lo hicieron en México. ¿Cómo haría la universidad? Y eso no atenta contra la autonomía. Bueno, pero es que hay que decirles que autonomía, pero nosotros tenemos que decirle que nosotros queremos que eso tiene que quitarse. Y desde ahí hay que pedirle a la gente que empiecen a pensar en eso. Y eso es necesario para el país. Lo han hecho con extraordinario éxito en México y lo están haciendo con extraordinario resultado en Uruguay. Que las universidades, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí le vamos a preguntar a las universidades, ¿cómo es? La universidad, la UNED ya no tiene examen de admisión. La UTN prácticamente ya no lo tiene. La UNA debe quitarlo. Y el tecnológico, que el tecnológico además hay que darle un voltaje y un motor, porque nosotros tenemos un instituto tecnológico que en investigación y transferencia nosotros podríamos trabajar con motores a hidrógeno y hacer grandes cosas. ¿Aplican un examen de admisión colegiado con las otras universidades? No sirven de nada. No sirven de nada. Yo conozco gente que no ha ganado el examen de la admisión de la universidad y son extraordinarios. Y ese día andaban nerviosos y no pudieron ganar el examen. Pero además, si usted analiza los detalles y la información y hurga en esa información, muchos de los que están entrando son que vienen de los colegios privados y la gente que viene de abajo tiene que irse a las universidades públicas a pagar. Nosotros le queremos decir a los estudiantes, ustedes, 1.895.000 estudiantes, ustedes no solo van a tener acceso a la universidad, van a tener acceso al equipo y a conectividad. Ustedes necesitan formarse porque el país necesita gente formada. Un país que no forme a su gente es un país que pierde la visión de futuro. Nosotros ha sido exactamente, directamente proporcional la caída en la educación y el crecimiento de la pobreza. Don Oscar, yo estuve en la Universidad de Costa Rica por 4 años y le puedo decir que esa información es incompleta. No solamente entran estudiantes que puedan estar vinculados a colegios privados, sino por supuesto también a públicos, y es su mayoría. Yo tuve los datos de frente, don Oscar. Sí, usted tiene los datos de frente, pero un grueso de la gente que está en los colegios... Entiendo su argumento, ¿verdad? Y lo respeto, pero quisiera hacerle esa aclaración. Sí, fue lo primero que salió Salón a decirme también, en el momento que los muchachos y esa gente dijimos eso. Y me lo encontré ahí en el Bugambilia y me dice, Oscar, eso que vos decís no se puede. Le digo yo, ¿cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Cuando las universidades empiecen a darse cuenta de que es una necesidad que este país avance y que el 8% del PIB que se le da a la educación debe girársele y ellos tienen el derecho de exigirlo y nosotros de buscar los recursos para girárselos, hay que decirles sí, pero también ustedes tienen que abrir las fronteras para que más y más y más costarricenses vayan a nutrirse en las fuentes del conocimiento universitario. Entiendo. Y en el INA. Pero además, no solo eso, es que 800.000 estudiantes no tienen computadora ni tienen internet. ¿O no tienen ambas? ¿O no tienen ambas? Ya van a tener internet y van a tener computadoras. ¿Por qué? Nosotros le vamos a negar a los ciudadanos del futuro las oportunidades. Mientras las platas se van para la cochinilla y se van para el diamante y se van para las trochas y se van para todas esas cosas. Mire, me va a perdonar, es que la clase dominante y la clase política corrupta le interesa que el pueblo esté lo más ignorante posible. Y nosotros nacimos para eso. Por eso vengo del campo. A mí me tocó estudiar con Canfinera y me costó mucho la vida y me parece que manda la parada que nosotros ahora no luchemos porque nuestros futuros ciudadanos no tengan las condiciones. Claro que tienen que tener las condiciones. Yo nunca tuve computadora, nunca. Ahora más o menos ando una iPad ahí y tengo... Pero los muchachos de futuro, se lo digo que mi esposa es maestra y la oigo con chiquillos llorando que no pueden conectarse porque el papá se llevó el teléfono y que además el teléfono es prepago y que no tiene saldo. Eso es una realidad. Por Dios, por Dios. Y en la educación, y el MEP haciendo unas revistas ahí medias porno y diciendo unas tonteras y después le van a preguntar al Consejo Superior de Educación que qué saben de eso y no saben nada. Se lavan las manos como Pilatos. Mire, es que me parece que la educación, me han dicho, es que el apagón de la educación, y el apagón está en tinieblas, pero no de ahora. Ay, es que la pandemia... Mentira, desde mucho antes de la pandemia esto viene mal. Le quiero agradecer mucho que me haya presentado parte de sus ideas para gobernar. Creo que podríamos tener aquí una hora pero ya se nos fue el tiempo. Se nos quedaría corto, así que muchas gracias de verdad por esta conversación. Bueno, muchas gracias. Me parece que en los próximos espacios vamos a tener la oportunidad de hablar más porque queríamos hablar un poco de los clústeres y otras cosas que nosotros... Hay muchas cosas que se quedan pendientes, pero un placer. Muchas gracias.
Encantado, don Oscar. Es la primera vez que le doy la mano así, de esa forma, a una de las candidaturas propio del cierre de Perspectivas Democracia Bicentenaria. Hemos entrevistado a todas las candidaturas. Es una gran labor de este colegio de periodistas. Definitivamente muchas gracias a mis colegas y un orgullo ser parte de este gremio que ha venido a hacer cosas buenas también para este país. Una colaboración conjunta por Voto CR. Hasta luego.